El Señor nos bendiga, mis hermanos. Señor nos bendiga. Qué bueno exponernos una vez más a la palabra del Señor, poder disfrutar de ella, conocerla y aplicarla a nuestras vidas. Estamos viendo desde hace unas semanas la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos hablando de las características de una iglesia que vive bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y estamos hablando de esto a razón de que queremos que el Señor nos muestre cuál es la vida que como iglesia nosotros debemos exportar y llevar afuera, mostrar a los demás. Dentro de esa vida, el apóstol Pablo habla de los creyentes, habla de cómo se identifican los creyentes en cuanto a su conversión, saber cómo aquellos que componen la iglesia verdaderamente reflejan a Cristo. Pero después que habla de los creyentes, en el capítulo 2, comenzando en el capítulo 2, Pablo habla entonces del liderazgo de la iglesia, de cómo deben ser aquellos que dirigen la iglesia, que sirven la iglesia. Y estamos viendo entonces en el capítulo 2 las características de un servidor de Cristo. Y hablamos de servidor, porque no estamos hablando exclusivamente del pastor de la iglesia, ni estamos hablando de aquellos que dirigen algún ministerio en la iglesia, sino que todo creyente es un servidor de Cristo. Y por eso hablamos de las características que debe tener todo creyente como servidor del Señor. Para seguir viendo esto, quiero que me acompañen al capítulo 2 una vez más. Vamos a volver a leer el mismo texto que leímos la semana pasada. Vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a llegar en el día de hoy hasta el verso número 9. Primera a los tesalonicenses en el capítulo 2 vamos a leer los versos del 1 al 9. En los versos del 1 al 8 vimos la primera característica de un servidor de Cristo. Allí se nos habla de que un servidor de Cristo es una persona valiente, es una persona que nutre su valor por medio de confiar en el Señor, nos dice el versículo 2. En el versículo 3 nos muestra que nutre su valor de tener un mensaje correcto en las Escrituras, y nos da una característica más allí, y es que un servidor de Cristo, que es una persona valiente, tiene intenciones correctas hacia las demás personas. Vamos a ver entonces qué tenemos hasta llegar al final de este versículo 9. Así que comenzamos en el verso 1, donde nos dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiere el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Versículo 6, a partir de aquí estaremos hablando en el día de hoy. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo
hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno. Tú nos enseñas lo que necesitamos para seguir adelante. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Que no haya nada, Señor, que impida que tu palabra sea predicada ni sea recibida. Perdona mis pecados. Perdona los pecados de tu pueblo, Señor. Y háblanos por tu Hijo Jesús. Amén y amén. A lo largo de este capítulo 2 y parte del capítulo 3, Pablo se dedica a presentar una defensa de su ministerio. Y debe presentar esa defensa porque alrededor de él hay un grupo de personas adversas, de enemigos que, como vimos en ocasiones anteriores, están persiguiendo a Pablo y persiguiéndolo en el sentido de desmeritar su trabajo, de ir por todo lugar a donde Pablo iba fundando una iglesia o iba relacionándose con los creyentes para traer un descrédito a la persona y al mensaje de Pablo. Entonces Pablo se dedica a defender lo que él hace, a defender su llamado, a defender su obra delante de Dios, pero lo hace para mostrar a estos enemigos, mostrarlos delante de los creyentes como verdaderamente lo que son, detractores de los propósitos de Dios. Pablo viene a enseñar esto para mostrar que estos que se oponen no son los que tienen un mensaje correcto delante de Dios. Viene apelando a lo largo del capítulo a la memoria y a la experiencia que estos mismos hermanos han tenido con él. Si nosotros vemos lo que constantemente Pablo le está diciendo a ellos, Pablo le dice, ustedes mismos saben. En el versículo 8, versículo 7, él le dice, ustedes saben, ustedes han tenido esta experiencia. En el versículo 10 le dice, ustedes son testigos. Pablo está apelando a la experiencia que estos hermanos han tenido con él, a lo que ellos han visto. Los expertos en educación dicen que el mayor porcentaje del aprendizaje no viene ni por la lectura ni por lo que uno escucha, sino por lo que uno ve. Pablo sabe eso y le está diciendo a estos hermanos, ustedes lo han visto, recuérdenlo, sepan que ellos han hecho esto, pero lo correcto es que hagamos esto. Él está llamando a la memoria de ellos para traer claridad, no solo acerca de Pablo, como si él se estuviera vendiendo o candidateando a alguna posición, sino para que tengan claridad acerca de cuál es el perfil que debe tener aquella persona que guía o que sirve dentro del pueblo de Dios. Pablo no se está vendiendo, sino que con esta defensa está levantando la bandera del Evangelio de Dios. Está defendiendo el Evangelio, pues sus contrincantes querían promover enseñanzas que no eran verdaderas. Ellos querían, siendo judíos, exigir sobre todo a los gentiles, aquellos que se conocían al Señor, que se convertían al Evangelio, querían exigirles someterse y cumplir leyes que eran propias del judaísmo. Una de esas prácticas que querían exigirle era la circuncisión, que le estaban diciendo, para ustedes probar que verdaderamente son cristianos, que pertenecen y que son hijos de Dios por medio de Abraham, tienen que circuncidarse. Y Pablo toma todo este tiempo para mostrarle a estos hermanos que eso no es
lo que se pide de ellos y que lo que ellos hacen no es lo correcto delante de Dios. La primera característica que nos da del perfil de un servidor de Cristo, como ya les dije, la encontramos en el versículo 2, y es que el servidor de Cristo es una persona valiente. En los versículos 2 al 5, Él nos habla y desarrolla esa característica. Pero cuando llegamos al versículo 6, ahí nos da algo más. Ahí tiene algo más para enseñarnos a nosotros. Y la palabra tampoco con la que comienza nos lleva a entender que algo más quiere el apóstol Pablo enseñarnos. Versículo 6, él dice, tampoco, no hicimos eso que ellos hacen, tampoco buscamos gloria de los hombres. Y le dice, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Primera parte del versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes. Partiendo de ese verso, podemos aprender que un servidor bajo la autoridad de Cristo es un hombre que no busca reconocimientos humanos. Es una persona que no busca reconocimiento de los hombres, y a reconocimientos humanos apunta la palabra gloria que tenemos en ese verso. La palabra gloria es el término doxa, que significa grandeza, alto honor o reconocimiento. Según la enciclopedia bíblica, la gloria es un honor entendido como una confirmación positiva, un reconocimiento del carácter o de los atributos de alguien. Esa palabra, ese término apunta también a buscar una supremacía en la iglesia. Supremacía en la iglesia refiriéndose incluso al deseo de obtener bienes materiales dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que buscan los hombres en la antigüedad y lo buscan en el día de hoy. Solamente tenemos que pensar en uno de los llamados líderes que tenemos en cualquier área de la vida en este momento y nos vamos a dar cuenta que ese es su pensamiento. Eso es lo que quiere ser reconocido. La gente trabaja por el reconocimiento humano, porque quiere la exaltación de los hombres, quiere ser alguien famoso, quiere sentirse importante en medio de los demás. Pablo le está diciendo, nosotros no buscamos eso, no trabajamos por ese sentido de importancia que tienen los hombres. La historia está llena de hombres que recurrieron a atrocidades para lograr ese sentido de importancia. Podemos pensar desde hombres muy antiguos hasta nuestros días. Podemos pensar, hablando del contexto en el que se desarrolló la historia del Nuevo Testamento, pudiéramos pensar en Nerón. Nerón incendió la ciudad de Roma. ¿Para qué? Porque él quería construir una nueva ciudad a la que le iba a llamar Neronia. Quería construir una ciudad para él. Quería el reconocimiento de los hombres y recurrió a estas atrocidades. El apóstol Pablo dice, nosotros no trabajamos de esa manera, no buscamos ese reconocimiento. Pero podemos citar también a los fariseos. Dice Juan capítulo 11 que después de la resurrección de Lázaro, estos hombres tramaron matar a Jesús. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Hablando en contra de Jesús. ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán, ¿y qué van a hacer? Y nos quitarán nuestro lugar. Están diciendo, nos van a quitar nuestro reconocimiento, nos van a quitar nuestra fama, nos va a quitar nuestra autoridad. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 49, el sumo sacerdote Caifás les dijo,
ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto se resuelve fácil. Matemos a Jesús. Hagamos una atrocidad. ¿Para qué? Para no perder nuestra autoridad. Pablo sabía que aquellos hombres que lo acusaban eran también prisioneros de ese deseo de grandeza y que sus acciones al acusarlo venían motivadas por el temor a no perder el reconocimiento religioso y social que entendían merecer. Pero sabía también el apóstol Pablo que su intención hacia aquellos creyentes había sido pura y que apuntaba a un solo lugar, y era a la gloria de Cristo. Por eso él le dice, nosotros no estamos buscando gloria de hombres. No estamos buscando ser reconocidos ni por ustedes ni por ningún otro. Le estaba diciendo a ellos, no queremos ser más importantes que ustedes. No queremos someterlos a nuestro pensamiento. No queremos aprovecharnos de ustedes. Porque Pablo sabe que lo que mueve a un servidor de Cristo es su amor y su fe en el Señor Jesucristo. No es lo que los hombres le puedan dar, es lo que viene de Dios para ellos. El llamado de nuestra vida es glorificar a Dios, y cuando eso no está presente, todo lo que hay en nuestra vida se va a desvirtuar. Se va a desvirtuar nuestro pensamiento, se van a desvirtuar nuestras acciones. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a concentrar en nosotros mismos, nos vamos a concentrar en exaltar a yo y no en exaltar a Dios, que merece toda la gloria. Mira lo que dice la Biblia, llamándonos a desprendernos de esa actitud. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El mismo Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo. No lo que yo pueda tener, no lo que los hombres me puedan dar, el vivir es Cristo. Pero podemos irnos todavía un poco más allá en esto y podemos ver que ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 41. Hablándole allí, el Señor dice, yo no busco la gloria de los hombres, yo no recibo gloria de los hombres. Esa no debe ser nuestra intención. Un servidor de Cristo que imita a Cristo no está buscando una gloria personal, sino que está buscando la gloria de Dios. Mire el capítulo 8, versículo 50, también lo que dice en el mismo Evangelio de Juan. Pero yo no busco mi gloria, dice el Señor Jesús. Hay uno que la busca y juzga. Yo no tengo que buscar mi gloria personal, la busco para que Dios sea glorificado. Cuando tú sirves a Cristo, no importa lo que hagas, lo primero que debes saber es que lo haces por y para Cristo. Si los demás reconocen algo en ti, que sea a Cristo, que reconozcan que tú eres un servidor de Cristo. Y recuerda que en la Biblia la palabra siervo es la palabra esclavo. Entonces, que te reconozcan no como uno que quiere buscar gloria personal, sino como uno que es un esclavo de Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Que no reconozcan lo bien que tú lo haces, que no te reconozcan a ti por tus méritos personales, sino que te conozcan por ser un servidor del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mi verso favorito de la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que tu gloria, mi hermano, sea la gloria de Cristo.
que tu gloria sea la cruz del Señor, el sacrificio que Cristo hizo por ti. Cuando nosotros servimos al Señor, no estamos buscando que los hombres nos reconozcan, estamos buscando que Cristo sea reconocido a través de lo que nosotros hacemos. Pero es importante ver la segunda parte de este versículo 6. Pablo le dice, tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros. La segunda parte del texto dice, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo le dice a ellos aquí, yo no hice eso, no era porque no podía hacerlo. No era que no podía o que no debía hacerlo. La conjunción aunque que aparece aquí nos une dos ideas contrarias. En una Pablo dice, yo no lo hice, y en la otra nos dice, pero podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él dice una cosa aquí, como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo está diciendo, yo no lo busqué, yo no lo hice, pero como siervo del Señor tenía el derecho de ser reconocido. Y cuando nos habla de imponer autoridad, en otras versiones dice de imponer carga, está apuntando a dos cosas el apóstol ahí. Está apuntando a que él pudo haber exigido de ellos un reconocimiento o haber impuesto una influencia en ellos como apóstol del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Como servidor del Señor, yo tenía la autoridad de que ustedes hicieran lo que yo les dijera. De que ustedes tomaran mis enseñanzas, mis palabras y las aplicaran a sus vidas. Tengo el derecho de ser reconocido de forma tal que ustedes me consulten para ser guiado en sus decisiones. Es lo que Pablo le está diciendo aquí, pero no lo hice para darle testimonio de lo que es un verdadero siervo del Señor. Pero lo otro que apunta aquí es al sentido económico. Era otra cosa que estos detractores que venían en contra de Pablo comenzaban a decir, que Pablo venía a la iglesia para exigir ganancias económicas de ella. Pablo le dice, yo no lo hice para no ser carga de ustedes, pero podía hacerlo. ¿Por qué? Porque enseñan las Escrituras que el obrero es digno de su salario. Pablo le está diciendo, como iglesia, ustedes tenían la responsabilidad de sostener mi vida económicamente. Es una responsabilidad de la iglesia. Así como la iglesia tiene que evaluar a aquellos que la lideran, a aquellos que sirven en medio de ella, tienen que verlo como una persona que tiene el valor de desarrollar la obra de Dios. Una persona que no está buscando gloria de los hombres, tiene también la responsabilidad de sostener a aquella persona que Dios ha puesto para ser guía de la congregación. Pero Pablo le dice, yo no lo hice. No le está diciendo que no lo hizo porque era malo, lo hice de manera voluntaria para darle a conocer y para enseñarle verdaderamente cómo debe conducirse un siervo del Señor. Dice, contrario a esto, en vez de ser exigente con ustedes, ¿qué dice? Preferimos ser benignos delante de ustedes. Versículo 7. Este versículo 7 tiene una particularidad que cuando lo leemos pareciera decir cosas diferentes, pero lo que de la mejor manera en cómo podemos entender el verso es tomando este verso 7 como la conclusión del verso 6 y la introducción del versículo 8. Pablo mantiene una hilaridad y usa este verso como un puente para pasar de una cualidad a la otra, aunque nos enseña esto allí. Y dice, y podemos ver que un servidor de Cristo es una persona amable. Eso es lo que Pablo dice. No vinimos a ustedes con exigencia, más bien demostramos ser benignos entre ustedes. La palabra benigno significa
amable, ser gentil. Y es que el siervo del Señor debe ser una persona cariñosa, debe ser una persona fácil de tratar. Esto no quiere decir que es un hombre sin carácter o que se va a donde todo el mundo quiere, no. Lo que quiere decir es que a pesar de tener un carácter firme para guiar y tomar decisiones, puede tratar con amor y con ternura a aquellas personas a las que guía. El siervo de Dios no es una persona ruda ni maltratante, porque al hacer de Cristo el centro de su vida y vivir bajo la autoridad de Jesús, se dedica a cultivar el fruto del Espíritu en su vida: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, de forma tal, mis hermanos, que se considera el menor en medio de los hermanos y no el mayor. No está sacando su tarjeta de presentación diciendo: yo aquí soy el pastor y a mí hay que respetarme. Es una persona gentil, de buen trato, amoroso, que anda abrazando viejas, como me dicen a mí aquí. Y eso tenemos que saberlo. Es una persona que al ser y cultivar un carácter como el de Cristo, puede corregir y amonestar, y aún en las peores situaciones te hace entender que es una persona que te ama. Y cuando leo todo lo que Pablo enseña aquí, no puedo dejar de transportarme a lo que nos enseña la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había negado al Señor 3 veces y con maldiciones. Y en Juan capítulo 21, el Señor va a corregirlo. Pero la corrección no fue una corrección para destruirlo, fue una corrección amorosa para restaurarlo. Y por eso Pedro lo negó 3 veces, y 3 veces el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no se atrevía a decirle al Señor que lo amaba. Estaba avergonzado, no quería volver a fallar como falló al decir: si estos pecadores te niegan, yo no te negaré. El Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, yo te quiero. Y el Señor le pregunta otra vez: Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te quiero. Y la tercera vez, cuando el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Él le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. No importa lo que esté pasando, el siervo del Señor te va a amonestar de forma tal que con firmeza entiendas tu pecado delante de la palabra de Dios, pero que entiendas también el amor que hay en su corazón y que el Señor ha puesto en su corazón para ti. Es una persona que está dispuesta a dar su vida por los demás para llevarlos a crecer y completar la obra de Cristo en ellos. Mira la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8, como dice: como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirle no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Y esta es otra característica que tenemos. Un siervo bajo la autoridad de Cristo es una persona que invierte su vida en otros. Y Pablo inicia aquí con una ilustración que todos podemos entender. Él dice: como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Todos tenemos una madre. Todos tenemos una madre. Todos sabemos lo que es el amor y el cariño de una madre. Pero muchas son madres o están esperando convertirse en madres y pueden entender perfectamente esta ternura, este cariño del cual Pablo habla aquí. No hay un amor más grande o una dedicación más grande que el de una madre que se dedica a cuidar a sus hijos, a enseñarle paso a paso
lo que deben hacer, a invertir su vida en ellos hasta llevarlos a lo mejor. Es un amor grande, es un amor sin igual, es un amor que se entrega sin esperar nada. Y a pesar de no recibir nada, da siempre lo mejor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Con un amor como ese, dice Pablo, nos dedicamos no solamente a predicar el Evangelio, sino a entregarles a ustedes nuestra propia vida. Cuando él habla de este gran afecto, apunta a sentir cariño por ellos, a estar prendados a los hermanos, a poner a aquellos hermanos en su corazón de forma tal que fueran parte de ellos mismos. Estaba hablando de que estaba ligado a estos hermanos, no solamente en palabras, sino también en hechos. Lo hacía de forma tal que juntos pudieran ejecutar y compartir los planes de Dios entre ellos. Cuando él habla de que le dimos nuestra vida, no está yendo al simple hecho de morir por ellos si era necesario. Está hablando más de eso. A los Corintios, en 1 Corintios 13 le dice, puedo dar mi vida para ser quemado, y si no tengo amor, de nada vale. Pablo le está diciendo a ellos, esto es más allá de morir por ustedes. Esto es entregarle a ustedes aquellas cosas que forman la vida. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, nuestro carácter, con un propósito. ¿Con cuál? Con el propósito de que así como yo imito a Cristo, ustedes también imiten al Señor. Una persona que sirve a Cristo, que ama a Cristo, se va a entregar para invertir su vida en otra persona. ¿Saben por qué? Porque, diciéndolo de una forma más sencilla, se va a dedicar a discipular a otros para que crezcan en el favor del Señor. Va a enseñar a Cristo en su diario vivir. En todo lo que hace va a tener a Cristo para que los demás lo vean. Esto es un llamado vigente para todos. Yo tengo que hacer eso, pero usted también tiene que hacerlo. Yo tengo personas en las cuales estoy invirtiendo mi vida, pero a su vez esa persona tiene que tener a alguien en el que esté invirtiendo su vida. Y así cada uno de nosotros tiene que ir invirtiendo su vida en las personas que están a su alrededor. Cuando el Señor nos llamó a ir y predicar el Evangelio en la Gran Comisión, hay algo más que nos dijo. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿haciendo qué? Enseñando todas las cosas que les he mandado. ¿Saben qué? Que esa enseñanza incluye todo lo que nosotros podemos hacer aún con nuestra propia vida. No es solamente sentarnos a una enseñanza teórica, tiene que ser una enseñanza práctica. Benjamin Wong, pastor chino, en un maravilloso libro que tiene llamado Haz una diferencia permanente, invierte tu vida en otro, dice lo siguiente: invertir tu vida en otra persona es formar una relación de vinculación personal, donde lo más importante no es el conocimiento ni la experiencia, sino la relación donde te dedicas a ser un amigo al que le importa a la otra persona. Invertir tu vida implica que tú hagas una relación donde tu corazón se vincule al corazón de otra persona. No es vernos el domingo en la mañana, no es ir y visitarte probablemente una vez al año, no es hacerte una llamada porque pasó algo, es vincular mi corazón al tuyo, es compartir la vida, es compartir la carga diariamente. Y con lo que el Señor va haciendo en mí y con las cosas que el Señor me lleva a aprender, entonces yo voy a ir invirtiendo en el corazón de la otra persona y el otro va a ir invirtiendo de su corazón a mi corazón. Es una relación donde diariamente nos hacemos una transfusión de vida hacia la otra vida.
Es conectarnos un suero para recibir lo que de tu corazón va a llegar a mi corazón. Es vivir juntos, es conocer mis debilidades para que tú me ayudes a superarlas y yo conocer las tuyas para yo ayudarte a superarlas. Es saber las cosas que te llevan a celebrar para yo celebrar contigo y para que tú celebres conmigo. A mí me encanta eso, mis hermanos. Me encanta poder compartir la vida con alguien. Me encanta aquella relación que no se circunscribe a la formalidad del culto, donde podemos sentarnos, ver una película, podemos salir a comer, podemos salir a hacer ejercicio, podemos ir juntos al play, podemos pasarnos tu vida a mi vida y mi vida a tu vida. ¿Con qué? Con un puente transitorio entre los dos, que es la presencia de Cristo. Es el amor que Él ha puesto en nosotros. A eso es lo que nos está llamando aquí. Pablo dice, no solamente te di el Evangelio. Dar el Evangelio es fácil. Ahora dar la vida cuesta. Pero es lo que nos lleva a cada día fortalecernos. Es lo que nos lleva a cada día a crecer. Cuando yo te doy mi vida para que tu vida sea edificada. Eso es una tarea de todos. Y fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos los pasos del Señor, seguro que vamos a hacer eso. Por 3 años escogió un grupo de hombres y estuvo no solamente enseñándole la palabra de Dios por medio de lo que decía, sino por medio de lo que Él hacía. Estuvieron viéndolo, lo vieron actuar, lo vieron sanar, lo vieron amar a aquellos que nadie amaba. Lo vieron tener celo por la casa de Dios al punto de coger un látigo y sacar a todos los mercaderes. Lo vieron en todos sus momentos. Porque el Señor se dedicó a enseñarles no solamente la teoría, sino también la práctica. Mateo capítulo 11, el Señor le dice, vengan y aprendan de mí. Miren cómo yo vivo, cómo yo hago las cosas, que soy manso y humilde, aprendan de mí. Juan capítulo 13 le dice, les he dado ejemplo. Y aquí apunta no solamente a que te lo he dicho, sino que también lo he hecho. Te he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice. Tenemos un llamado de parte de Dios a invertir nuestra vida en aquellas personas que nos rodean. Y usted dirá, pero eso no es fácil. No, yo sé que no es fácil. Ay, yo no estoy para bregar con gente, pero el Señor está bregando contigo. Y hay otros que siguen bregando contigo también. Es decir, es que son tan cacoduros, créanme, mis hermanos, que a veces yo sentado en la oficina digo, Señor, ¿para qué tú me pones a bregar con esta gente? Pero hay que hacerlo, porque el Señor está invirtiendo en nosotros, nos está cambiando para que podamos seguir adelante. Como un servidor de Cristo, lo primero que nosotros debemos saber es que todo lo que hacemos apunta a Cristo, apunta a su gloria, apunta a enseñar a Cristo. En todo lo que tú haces, mi hermano, hay alguien que te está mirando y hay alguien que está aprendiendo de lo que tú haces y va a aprender lo bueno, pero mucho más va a aprender lo malo. Así que hay que dedicarse a pasar nuestra vida a otros, a que nuestras acciones glorifiquen a Dios, para que cuando la gente aprenda de nosotros, aprenda a Cristo y no nos aprenda a nosotros. Y hay algo bueno que quiero decirte: para tú invertir tu vida en otro, no tienes que ser un experto. Tú pudieras pensar, es que yo no sé mucho de la Biblia, es que yo no tengo técnicas psicológicas para poder bregar con la gente. Lo único que necesitas es estar 1 o 2 pasos por delante de aquella persona y algo vas a tener que enseñarle. Porque lo que Dios ya ha hecho en ti y lo que has aprendido de otros que han invertido en tu vida son las herramientas que tú tienes para invertir en la vida de alguien más. Todos tenemos algo que enseñar
Todos tenemos algo que el Señor ha hecho en nosotros y eso lo podemos invertir en otra persona. Así que toma la iniciativa, mi hermano. Toma la iniciativa de invertir en alguien. Mira a tu alrededor cada día y hay alguien que necesita que tú hagas un depósito de vida en él. Pero no lo hagas esporádicamente, sino que dedícate a compartir tu vida con alguien de forma tal que puedas dejar un legado en la vida de esa persona. De forma tal que puedas enseñar a Cristo en todas tus acciones. Modélale a Cristo, modélale a Cristo. En una ocasión leí en un libro la historia de un pastor que andaba con 3 jovencitos de su iglesia. Y habían ido a buscar a una persona invitada que tenían para una actividad a su iglesia en el aeropuerto. Y el pastor está allí sentado y los 3 jovencitos están sentados al lado de él. Y mientras están allí conversando, pasó una dama cerca de ellos y aquellos jovencitos, admirados por la belleza de aquella mujer, tenían la inquietud de mirarla, pero no se atrevían porque el pastor estaba allí. Y ya yo me lo puedo imaginar con la cabecita dura ahí tratando de no echar una miradita. Y la mujer vuelve y pasa. Y ellos siguen batallando con no mirar a aquella mujer. Prefiero asumir que era una mujer elegante y bien vestida que una que no lo fuera. Pero el pastor se da cuenta de lo que está pasando con ellos. El pastor se da cuenta que están luchando por mirar a la mujer. Y la tercera vez que la mujer le pasa por el lado, el pastor se voltea y le dice a los jóvenes, a la verdad que Dios es un artista. Y aquellos jovencitos se quedan pasmados y dicen, Dios es un artista, porque la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hizo fue bueno y hermoso, como la elegancia de esa dama que va por ahí. Me imagino que aquellos muchachos hicieron, descansaron. Pero el pastor le dio la enseñanza a ellos, no de la mirada lujuriosa de los hombres, sino de la mirada que puedes reconocer la elegancia y la delicadeza de la creación de Dios. Dedícate a enseñarle con acciones lo bueno a la gente que está a tu alrededor. Dedícate a mostrar a Cristo. Aprovecha todas las oportunidades que estés con alguien más para que todo lo que tú hagas, Dios lo use para discipular a aquellos que comienzan a conocer a Dios y que tú tienes la oportunidad de influenciarlo. Haz una prioridad en esas relaciones para que puedas invertir en ellas. Priorízalo. Que todo momento tú puedas usar lo bueno para que los demás vean a Cristo en ti y glorifiquen al Señor. ¿Quieres que te diga algo? La gente está cansada de la hipocresía. Y de la hipocresía aún de nosotros los creyentes. Y cuando encuentran a alguien que vive la vida con sinceridad, es el mayor testimonio que tienen de lo que es la vida. Aprovechalo. Dedícate a eso. A ser transparente y amoroso con la gente que te rodea. Recuerda algo importante. Invertir en otro no es un asunto de habilidad, sino de disponibilidad. Eso es lo que el Señor quiere. No es que seas hábil, sino que estés dispuesto y disponible. Es un asunto de intención. Es un asunto de amor. Eso es lo que Pablo le dice a ellos. ¿Por qué Pablo hizo eso? Dice la última parte de este versículo 8. Pues llegaron a ser muy amados para nosotros, dice Pablo. Invertir tu vida en la vida de alguien más es un asunto de disponibilidad, de intención y de amor, y eso Dios lo pone en nuestra vida. Hay algo más aquí. Versículo 9. Una característica más que podemos aprender es que un servidor bajo la autoridad de Cristo es una persona que trabaja.
Si hay algo, mis hermanos, de lo que debemos cuidarnos los servidores del Señor, es de la pereza. El ministerio llama a la pereza, nos engaña, porque se nos vende la idea de que el pastor es un pastor 24 horas. Ciertamente es así. Tenemos que lidiar con muchas cosas. Y aquel que sirve al Señor, no solamente como pastor, aquel que sirve al Señor en una célula, o aquel que sirve al Señor simplemente como porque es un creyente, le van a llegar situaciones en cualquier momento y usted va a tener muchas veces que dejar su comodidad para ir a atenderlas. Pero esa premura se convierte también en un punto de pereza, de no hacer nada. Pero el siervo que vive bajo la autoridad de Cristo es una persona que trabaja. Recuerdo siempre una anécdota que nos hacía el pastor Otto cuando estábamos con él. Un día una señora vino cuando él estaba comenzando su ministerio y le dice: pastor, yo quiero presentarle a mi hijo. Ese muchacho no quiere hacer nada, igualito como cualquiera de los hijos de nosotros en este tiempo. Ese muchacho no quiere hacer nada, ese muchacho no se mueve para nada. Yo se lo voy a traer porque quizás es lo que quita es para ser pastor. Porque la gente entiende que el pastor no trabaja. Pero ustedes saben qué, que a veces nosotros mismos somos los que le hemos enseñado eso a la gente. Pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Un servidor bajo la autoridad de Cristo es una persona que trabaja. Mira lo que dice el versículo 9. Porque recuerdan, está apelando una vez más a la memoria de estos hermanos. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, le proclamamos el Evangelio. Cuando Pablo habla aquí de trabajos y fatigas, está diciendo, nosotros trabajamos duro. Eso es lo que está diciendo. Está haciendo una combinación de palabras que él usa en otras ocasiones a lo largo de sus epístolas para decir, trabajamos duros. Cuando le dice de día y de noche, no es que trabajaba 24 horas sin parar, sino que por largos periodos de tiempo estaba haciendo su labor. Y lo estaba haciendo con un propósito, el propósito de no ser carga para los hermanos. Está conectando lo mismo que dijo en el versículo 6. Lo hicimos de manera voluntaria, no porque ustedes no tuvieran que sostenernos, sino para nosotros enseñarles lo que es el comportamiento correcto. Y hay que distinguir eso, hay que distinguir lo que significa sostener a una persona o que esta persona es una carga. Pero el que está llamado a servir a Cristo es una persona que va a trabajar, es una persona que va a dar todo por la obra de Cristo, es una persona que se va a esforzar por cumplir las tareas que le han sido encomendadas. Como dice la misma palabra del Señor, que en lo que requiera diligencia no sea una persona perezosa. Es una actitud que la dejó el Señor Jesucristo para nosotros. Juan capítulo 5, él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo como mi Padre. El servidor de Cristo es una persona que va a trabajar en llevar a cabo las tareas de la obra de Cristo. Dice, Pablo le dice a Timoteo que predique como pastor, le dice, predica y exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Le está diciendo, trabaja duro, Timoteo. Te van a tocar periodos largos de tiempo, pero trabaja duro. No podemos, mis hermanos, asumir la vida cristiana y el servicio del Señor, no podemos asumirlo con holgazanería. El Señor te ha llamado a servirle, que en lo que requiera diligencia no te sea contado la pereza. Seamos diligentes en servir al Señor. Cada uno de nosotros tiene distintas labores que el Señor nos ha encomendado. Desde predicar el Evangelio,
hasta servir a aquellos que nos rodean. Servir invirtiendo vida en otra vida. Todos tenemos una tarea que desarrollar. No la asumamos con pereza, sino hagámoslo con diligencia delante del Señor. Una persona que sirve al Señor no solamente va a ser una persona valiente, sino que va a ser una persona que no busca gloria de los hombres, va a ser una persona amable, una persona que invierte su vida en otro y va a ser una persona trabajadora. Viendo estas cosas que están aquí, ¿cómo evalúas tu vida delante del Señor? ¿Qué haces con las cosas que el Señor ha puesto en tus manos? Dios te ha dado dones y talentos con un propósito, dice la palabra, que edifiques su iglesia y su cuerpo por medio del servicio. ¿De qué manera estás sirviendo? Muchas veces fallamos a estas cosas. Muchas veces estas características las apagamos en nosotros, pero tenemos el deber de mostrarlas, de llevarlas a crecer y de seguir adelante en el nombre del Señor. ¿De qué manera tú estás asumiendo el servicio que el Señor te ha dado? ¿De qué manera tú estás evaluando a aquellos que sirven en medio nuestro? Recuerden, la semana pasada les dije, todos estos días tengan en su mente a quienes el Señor va a levantar en medio nuestro. Yo oro todos los días pidiéndole al Señor, Señor, levanta pastores en tu iglesia, pero que nos levante según lo que Él ha dejado para nosotros. Oremos cada día por esto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude como servidores a cultivar un perfil que a Él le glorifique, a hacer de estas cosas hábitos en nuestra vida, de forma tal que cuando los demás nos vean, vean a Cristo en medio nuestro. Que el Señor obre en nosotros cada día para que aquellos que sirvan para que Dios sea glorificado, para que nosotros seamos edificados delante del Señor. Que nos guíe cada día en esto, que permita que podamos aplicar su palabra, que grabe su palabra en nuestro corazón de forma tal que ninguno de nosotros se escape a aplicar lo que Él nos está enseñando. Y que esto que aprendemos podamos replicarlo cada día en otros.